Marta Lucía Ramírez es candidata por el Partido Conservador a la presidencia de la República de Colombia. Es abogada, experta en comercio exterior, ministra de Comercio Exterior y de Defensa. Nos ha dado la oportunidad de conversar con ella sobre el tema de paz y de relaciones exteriores. Marta Lucía, tú fuiste ministra de Defensa del presidente Uribe. ¿Qué posibilidades existen de que en la segunda vuelta unas con él fuerzas? Creo que es clarísimo que en la segunda vuelta hay que buscar alianzas, y hay que buscar alianzas con quienes uno tenga una afinidad. En mi caso, claro que tengo una afinidad con la visión que ha tenido sobre la necesidad de que Colombia tenga orden, tenga unas instituciones fuertes, unas instituciones que sean fuertes no solamente en el campo militar, sino en el campo social, realmente lograr que haya un mejor Estado. Y yo eso lo comparto, esa es la esencia del Partido Conservador. En el Partido Conservador pensamos que Álvaro Uribe gobernó con nuestra ideología. En la segunda vuelta buscaré el apoyo del Centro Democrático. Yo tengo la confianza en que pasaremos a la segunda vuelta, a pesar de todos los obstáculos que nos ha puesto el gobierno actual para poder reelegirse por W, que es lo que yo creo que quería. ¿A ti te gustan las medidas, los indicadores, etcétera? ¿Cuáles son las medidas que usarías para saber que las FARC están doblegadas? Nosotros en el momento de diseñar la política de seguridad democrática, que además tiene una ventaja, Alfredo, la dejamos escrita. La dejamos escrita para que fuera realmente una hoja de ruta que tuviera claro el país hacia dónde debíamos avanzar en materia de seguridad. Y en esa política dejamos escrito que hay que terminar el conflicto sentados en una mesa de negociación. No es cierto, como dicen, que la visión de Álvaro Uribe y la de Marta Lucía Ramírez como ministra de Defensa, él era exclusivamente militarista. Era entender que lo militar es una parte fundamental de la estrategia de enfrentar a los grupos terroristas, a los grupos al margen de la ley. Pero también había un complemento, y era la estrategia de cerrar, obviamente, los espacios económicos y de lograr judicializar a aquellos que tuvieran, obviamente, algún tipo de violación a la ley. De tal manera que poder uno medir el debilitamiento de las FARC, consideramos que debía ser resultado de unos indicadores en los cuales evaluáramos semana a semana, mes a mes, qué tanto bajaban los secuestros, cuánto bajaban los homicidios, cuánto bajaban las extorsiones, cuánto bajaban los atentados terroristas a la infraestructura petrolera, energética, de telecomunicaciones. Y esos fueron los indicadores que monté yo siendo ministra de la Defensa, porque en últimas lo importante de una política de seguridad ciudadana y de defensa nacional es medir todos los días el bienestar de los ciudadanos, qué tan seguros se sienten, qué tanta garantía tienen de poder transitar libremente por las calles, por las ciudades, sin tener el temor de un secuestro o de un ataque o de una mina en el suelo. Marta Lucía, pero a pesar de la aplicación de la seguridad democrática, las FARC siguen y no están doblegadas, ni están arrinconadas, el ELN existe, ¿no? Y la seguridad ciudadana tampoco se ha mejorado. Hubo una mejoría absolutamente drástica en los primeros años de la seguridad democrática. Yo me siento orgullosa de eso, porque nosotros realmente sí mirábamos semana a semana qué tanto iba mejorando la situación de los ciudadanos. Yo creo que todas las políticas del Estado, las de seguridad, las políticas económicas, las de comercio exterior, todas tienen que estar en función de qué tanto bienestar ofrecen a los ciudadanos. Y nosotros sí logramos que se redujera drásticamente todo el tipo de amenazas que había contra la ciudadanía. Las FARC siguen existiendo, por supuesto, pero es que nosotros realmente habíamos concebido un proceso en el cual se iba a reducir numéricamente a las FARC, por supuesto con operaciones militares, pero especialmente con un programa que diseñé yo, que era el de la reinserción y el de la desmovilización de la guerrilla. Lo diseñé con nuestros comandantes y nuestro equipo pensando desmovilizar 6.000 guerrilleros. Pensábamos que esta era la manera en que uno también podía mostrar la voluntad de paz que había en el gobierno, era darle la oportunidad de retirarse de las filas armadas, reinsertarse en la sociedad colombiana con opciones de educarse, de trabajar, de reencontrarse con sus familias. Entonces la idea era reducir el número
activo de combatientes, y por otro lado, pues evidentemente mejorar las condiciones de vida de la gente en el campo. Yo creo que no podamos lograr jamás la paz en Colombia si no estamos totalmente orientados, casi que con obsesión, a mejorar las condiciones de vida de la gente en el campo. Porque es que si en el campo sigue la miseria que hay, pues entonces siempre va a haber espacio para el narcotráfico y para que niños campesinos entonces busquen alguna opción de vida y terminan ingenuamente muchas veces reclutados por las FARC, pero también muchas veces en las filas de toda la ilegalidad que hay en este país, el narcotráfico, las bandas criminales. Yo creo que la política de paz de Colombia tiene que entender que el enfrentar militarmente a la guerrilla del ELN, de las FARC, de las bandas criminales, de las autodefensas, es tan importante como una política orientada a darle oportunidades de educación y de trabajo a todo el pueblo colombiano. ¿Por qué crees que Santos abandonó esa política de seguridad democrática? Francamente creo que el presidente Santos, que obviamente leyó el trabajo que habíamos hecho nosotros, entendió que había la posibilidad de llegar a esa negociación que dejamos escritos nosotros en esa política de seguridad diseñada con Álvaro Uribe. Pero entonces él quiso saltarse en el tiempo como las etapas, los procesos. Yo creo que el error del presidente Santos fue haber iniciado prematuramente un proceso donde faltaba todavía arrinconar mucho más a las FARC desde el punto de vista militar y desde el punto de vista judicial. Yo preferiría mucho más miembros de las FARC en las cárceles que miembros de las FARC muertos. Hubiera preferido 1000 veces que hubiera mucha más efectividad en la justicia colombiana. Y la lucha económica contra ese grupo tenía que ser permanente, reducirlo en el ingreso del secuestro. Recordemos, Alfredo, que en el año 2002 había cerca de 3000 secuestros al año, de los cuales se atribuía el 85% a las FARC. Entonces, ¿qué pasa? Esto era una fuente de ingresos para ellos. ¿Qué le pasó al presidente Santos? Que inició prematuramente el proceso, no le puso condiciones, y hoy vemos nosotros a las FARC enriquecidos, como siempre, con la plata del narcotráfico, con la plata de las extorsiones. El país está extorsionado por las FARC y por toda la cantidad de delincuencia y de bandas criminales que hay en este país. Pero por otro lado, hoy las FARC tiene buena parte de los ingresos de la minería ilegal. Esto es totalmente imposible creer que haya una verdadera voluntad de paz cuando uno los ve robusteciéndose desde el punto de vista económico. El presidente Santos quiso, creo yo, que tener la satisfacción personal de firmar ese acuerdo que ha sido tan esquivo siempre a los colombianos y se sentó en una negociación sin condiciones. Yo hubiera puesto condiciones, Alfredo, me hubiera sentado a negociar 2 años después de él y hubiera puesto condiciones. Primera condición, no más reclutamiento de niños. Segunda condición, ningún crimen que ustedes cometan contra la población civil. A partir de ahora va a tener beneficios derivados de esta negociación. Los beneficios que el Estado y la sociedad colombiana les van a dar se refieren a los crímenes cometidos en el pasado, pero no puede ser una negociación la licencia para seguir haciendo atentados terroristas contra la población civil. Tercera condición que hubiera puesto, no más minas en el campo colombiano. Deme los mapas de los campos minados, hagamos el desminado juntos y así le vamos a demostrar al pueblo colombiano que hay realmente una voluntad de terminar este conflicto, porque terminar el conflicto es un asunto ético, es un deber moral que tenemos los colombianos. Te propongo una pequeña pausa. Claro que sí. Continuamos. Pero, Marta Lucía, si se pedían los mapas de las minas, no secuestro, no homicidio. No hablaba no secuestro, dije no más reclutamiento de niños. Bueno, volvamos. Okay. Si se pedía no más reclutamiento de niños, no más minas. Atentados terroristas contra la población civil. ¿Para qué la negociación si ya estaba hecha? No, Alfredo, por Dios. La negociación tiene una cantidad de puntos que son muy importantes. Primero, van a ser parte de la política de este país, en qué condiciones. Segundo, van a tener beneficios judiciales por todo lo que hicieron en el pasado, qué tipo de beneficios, cómo lograr hacer compatible la justicia con el darle algunos beneficios que justifiquen realmente que se reincorporen a la sociedad civil.
Tercero, el tema económico, la plata del narcotráfico. Van entonces a entregar los recursos provenientes del narcotráfico, van a ayudar al Estado colombiano a desmontar esta máquina de horror que ha sido el narcotráfico para Colombia, con lo cual se han alimentado no solo a las FARC, sino a las autodefensas y han sembrado tanto dolor en Colombia. Cuarto, ¿cómo van a entregar las armas? ¿Cómo logramos que entreguen las armas y no haya el riesgo entonces el día de mañana de que los liquiden a ellos y los aniquilen como pasó con la UP? Es que uno no puede venir a echarle el cuento al país que quiere hacer la paz cuando lo humanitario, lo esencial, lo que tiene que ver con los niños, lo que tiene que ver con la población civil, lo que tiene que ver con los campesinos, que son realmente los más débiles en todo esto, eso no están dispuestos a ponerlo de entrada como una demostración de buena voluntad, que es lo que yo creo que el pueblo colombiano hubiera aplaudido. Pero ya que tocaste el tema de la UP, ¿cómo harías tú para impedir otra masacre de ese mismo estilo por la misma causa? Yo creo que cuando estamos hablando realmente de terminar el conflicto, esto supone una verdadera voluntad política y un gran compromiso del Estado y de sus instituciones por cuidar a quienes se desmovilicen y por lograr también que ellos cumplan con sus compromisos de mantenerse al margen de cualquier actividad ilegal que signifique una amenaza para la vida de los colombianos o que signifique el quebrantamiento del respeto a todo lo que es el Estado de Derecho y a lo que debe ser el imperio de la ley. Creo que, por ejemplo, lo que hay que pensar acá en Colombia es cómo tener un sistema que realmente nos permita que cada persona que se desmoviliza esté permanentemente, personalmente presentándose a las autoridades con determinada periodicidad, que haya una verificación por parte de la Fiscalía y de las fuerzas militares o de policía, que haya la garantía de que realmente se reinsertan a esta sociedad. Y por eso cuando yo diseñé ese programa de desmovilización que se llamaba Bienvenido a Casa, lo que buscábamos era darles a ellos de verdad lo que significaba estar en su casa, reunirse con su familia. Muchos de los que vienen de la guerrilla hace años no están con su familia, están con quienes convivieron durante sus años de permanencia en las FARC. Reunirse con su familia era importante, darles la posibilidad que se prepararan en algo, y les abrimos muchos cupos en el SENA, y en eso el propio presidente Uribe estuvo muy encima de cómo darle la oportunidad. La mayoría son campesinos que quieren tierra. Claro, y entonces a esos campesinos lo que hay es que dar, pero es que Alfredo, que no la sueltan. Pero sabes una cosa, que yo creo que es que el tema de la tierra no es cierto que sea lo que soluciona el conflicto en Colombia. El campesino por encima de todo lo que necesita es trabajar. Uno sí tiene que pensar en este país, por ejemplo, en un sistema... en su tierra. Claro, pero uno tiene que pensar acá en un sistema de producción cooperativa. Uno tiene que pensar en la posibilidad de que haya un grupo de campesinos que tengan la propiedad de extensiones importantes de tierra, pero que entre todos tengan esa extensión. ¿Por qué, Alfredo? Porque es que hay que reconocer las realidades de la globalización. Hoy necesitamos campesinos que sean productivos, que sean competitivos, pero que puedan tener cultivos. Son productivos, son altamente productivos. No. Hay casos en donde es imposible ser productivo porque no hay economías de escala, porque cuando hacen una producción de un minifundio, desafortunadamente no tienen ni cómo ser capaces de negociar bien la adquisición de los insumos, ni pueden desarrollar ellos solitos todas las obras físicas que se necesitan en el campo, como los distritos de riego, como buenas centrales de acopio. Todo esto es más fácil cuando se está trabajando para un grupo o para un área donde haya realmente muchos cultivos y no cuando son cultivos así salteaditos. Entonces uno tiene que apoyar. No, pero claro, pero es que lo que yo te estoy diciendo a ti es que fíjate que el café, ¿qué hace? De todas maneras hay unas asociaciones que apoyan obviamente esa producción cafetera y que promueven esas economías de escala, y que todo ese cultivo del café en ladera, en todo caso en muchos lugares de Colombia, se hace a través de esas asociaciones de caficultores que pueden salir juntos, conseguir los insumos a través de la federación, cuando la federación de verdad estaba preocupada por los pequeños cafeteros. Ahora vemos que esto es otra cosa distinta. Entonces yo sí creo que el tema de la tierra es un tema que no puede seguir siendo la justificación para que de verdad no haya una solución a la situación del campo. Siguen peleando por la tierra. Claro, y seguramente... El paro agrario te hablaba de eso. No, el paro agrario hablaba de otra cosa mucho más importante. Hablaban de las zonas de reserva pero campesina. Por Dios, el tema de las zonas de reserva... en La Habana. Pero es que esa es la otra cosa que yo sí quiero distinguir. El discurso de las FARC es el de las FARC. Muchas veces son pretextos para justificar su acción armada, queriendo tomarse el poder en Colombia.
el discurso de la necesidad de los campesinos, que es la que oímos los colombianos en agosto del año pasado y la que venimos oyendo muchos de nosotros como yo hace años, porque nos hemos preocupado por entender lo que le pasa al campesino, son dos discursos distintos. El del campesino de verdad es cómo poder vivir en condiciones decentes, en condiciones dignas de lo que produce su trabajo en la tierra propia preferiblemente o en la tierra ajena, porque muchos de ellos tienen obviamente tierras que arriendan y demás. Cómo lograr una vida digna, cómo tener unas condiciones de seguridad social en el campo, cómo poder conseguir insumos a precios baratos, cómo romper toda esta cantidad de monopolios que hay aquí o de oligopolios donde al más pobre le cobran más duro, y entonces uno ve realmente que en eso es que se justifica una intervención eficaz e inmediata del Estado colombiano. Tú que eres experta en comercio exterior, ¿cómo vas a hacer con los TLC y la cuestión agraria? Alfredo, Colombia hace parte hoy de una globalización que está allí y que nosotros no podemos cambiar. Yo hubiera hecho unos acuerdos de libre comercio con algunos elementos distintos en algunos casos, pero por encima de todo hubiera hecho una verdadera política agrícola y una verdadera política industrial. Y si uno tiene políticas de Estado para que crezca el campo colombiano y las manufacturas en Colombia, podríamos tener una tasa de crecimiento como la de Perú, por ejemplo, pero es que aquí nos hemos ido acostumbrando a la mediocridad, nos aplaudimos a nosotros mismos, estamos ensimismados, mirando para adentro y diciendo cómo lo hacemos de bien. Lo hacemos muy bien porque es que crecemos más que Estados Unidos el año antepasado, que creció al 1% o menos, entonces ahora dice... Pero resulta que es que uno tiene que mirar más arriba, los que van más rápido, los que tienen mejor desempeño. Lo que yo habría hecho era una política agrícola y una política industrial que nos permitiera crecer al 7 o al 7,5. Es que Colombia creció al 6% en el año 2008 y en el año 2010 y 2011 tenía una tasa de crecimiento importante, pero venimos bajando, estamos en el 4%, nos aplaudimos. Yo digo, no, eso no es suficiente. Yo quiero para Colombia una tasa de crecimiento del 7, del 7,5%. Quiero que en este país haya pleno empleo. Pleno empleo es llegar el desempleo a una tasa del 5%, es generar puestos nuevos de trabajo, pero trabajos de buena calidad, donde la gente tenga sus prestaciones, donde tenga condiciones dignas de vida. Suspendamos otra vez, un momentico. Oye, pero Colombia crece a un 4,2% del PIB, pero se gasta 6,1% en militares, en fuerza pública, en guerra. ¿Cómo se resuelve ese asunto? No, yo creo que hay que ser realistas, Alfredo. Cuando pasa el conflicto y en el posconflicto, y siempre Colombia va a necesitar tener un pie de fuerza importante. ¿Por qué? Porque el territorio nuestro, Alfredo, nosotros estamos ubicados en un punto que es estratégico. Es realmente el paso de Norteamérica a Suramérica, con todo lo que esto significa de bueno y de malo. Porque así como es valiosísimo para efectos del comercio internacional, para el crecimiento de las exportaciones de manufacturas, de café, de productos con valor agregado, de alimentos procesados, también lamentablemente es el paso para el narcotráfico, para la ilegalidad. Luego nosotros tenemos que reconocer que este crecimiento que ha logrado Colombia es un crecimiento muy por debajo de lo que debería crecer nuestro país, y en esta tasa de crecimiento debemos nosotros realmente priorizar todo aquello que genere empleos a los colombianos. Luego nosotros, al crecer en estos sectores, vamos a tener la posibilidad de mantener un pie de fuerza, y si el pie de fuerza se mantiene en el tamaño que tiene hoy, el día de mañana con una economía que crezca. Con esta cobertura Colombia Decide, hoy tendremos a Marta Lucía Ramírez Blanco, candidata por el tradicional Partido Conservador Colombiano. Ella fue ministra de Defensa durante el primer periodo de mandato del expresidente Álvaro Uribe. Es una opositora al proceso de paz que se realiza en La Habana. Con ella estará el sociólogo y periodista Alfredo Molano. Colombia Decide. Marta Lucía Ramírez es candidata por el Partido Conservador a la presidencia de la República de Colombia. Es abogada, experta en comercio exterior, ministra de Comercio Exterior y de Defensa. Nos ha dado la oportunidad de conversar con ella sobre
el tema de paz y de relaciones exteriores. Marta Lucía, tú fuiste ministra de Defensa del presidente Uribe. ¿Qué posibilidades existen de que en la segunda vuelta unas con él fuerzas? Creo que es clarísimo que en la segunda vuelta hay que buscar alianzas, y hay que buscar alianzas con quienes uno tenga una afinidad. En mi caso, claro que tengo una afinidad con la visión que ha tenido sobre la necesidad de que Colombia tenga orden, tenga unas instituciones fuertes, unas instituciones que sean fuertes no solamente en el campo militar, sino en el campo social, realmente lograr que haya un mejor Estado. Y yo eso lo comparto, esa es la esencia del Partido Conservador. En el Partido Conservador pensamos que Álvaro Uribe gobernó con nuestra ideología. En la segunda vuelta buscaré el apoyo del Centro Democrático. Yo tengo la confianza en que pasaremos a la segunda vuelta, a pesar de todos los obstáculos que nos ha puesto el gobierno actual para poder reelegirse por W, que es lo que yo creo que quería. ¿A ti te gustan las medidas, los indicadores, etcétera? ¿Cuáles son las medidas que usarías para saber que las FARC están doblegadas? Nosotros en el momento de diseñar la política de seguridad democrática, que además tiene una ventaja, Alfredo, la dejamos escrita. La dejamos escrita para que fuera realmente una hoja de ruta que tuviera claro el país hacia dónde debíamos avanzar en materia de seguridad. Y en esa política dejamos escrito que hay que terminar el conflicto sentados en una mesa de negociación. No es cierto, como dicen, que la visión de Álvaro Uribe y la de Marta Lucía Ramírez como ministra de Defensa, él era exclusivamente militarista. Era entender que lo militar es una parte fundamental de la estrategia de enfrentar a los grupos terroristas, a los grupos al margen de la ley. Pero también había un complemento, y era la estrategia de cerrar, obviamente, los espacios económicos y de lograr judicializar a aquellos que tuvieran, obviamente, algún tipo de violación a la ley. De tal manera que poder uno medir el debilitamiento de las FARC, consideramos que debía ser resultado de unos indicadores en los cuales evaluáramos semana a semana, mes a mes, qué tanto bajaban los secuestros, cuánto bajaban los homicidios, cuánto bajaban las extorsiones, cuánto bajaban los atentados terroristas a la infraestructura petrolera, energética, de telecomunicaciones. Y esos fueron los indicadores que monté yo siendo ministra de la Defensa, porque en últimas lo importante de una política de seguridad ciudadana y de defensa nacional es medir todos los días el bienestar de los ciudadanos, qué tan seguros se sienten, qué tanta garantía tienen de poder transitar libremente por las calles, por las ciudades, sin tener el temor de un secuestro o de un ataque o de una mina en el suelo. Marta Lucía, pero a pesar de la aplicación de la seguridad democrática, las FARC siguen y no están doblegadas, ni están arrinconadas, el ELN existe, ¿no? Y la seguridad ciudadana tampoco se ha mejorado. Hubo una mejoría absolutamente drástica en los primeros años de la seguridad democrática. Yo me siento orgullosa de eso, porque nosotros realmente sí mirábamos semana a semana qué tanto iba mejorando la situación de los ciudadanos. Yo creo que todas las políticas del Estado, las de seguridad, las políticas económicas, las de comercio exterior, todas tienen que estar en función de qué tanto bienestar ofrecen a los ciudadanos. Y nosotros sí logramos que se redujera drásticamente todo el tipo de amenazas que había contra la ciudadanía. Las FARC siguen existiendo, por supuesto, pero es que nosotros realmente habíamos concebido un proceso en el cual se iba a reducir numéricamente a las FARC, por supuesto con operaciones militares, pero especialmente con un programa que diseñé yo, que era el de la reinserción y el de la desmovilización de la guerrilla. Lo diseñé con nuestros comandantes y nuestro equipo pensando desmovilizar 6.000 guerrilleros. Pensábamos que esta era la manera en que uno también podía mostrar la voluntad de paz que había en el gobierno, era darle la oportunidad de retirarse de las filas armadas, reinsertarse en la sociedad colombiana con opciones de educarse, de trabajar, de reencontrarse con sus familias. Entonces la idea era reducir el número activo de combatientes y por otro lado, pues evidentemente mejorar las condiciones de vida
de la gente en el campo. Yo creo que no podamos lograr jamás la paz en Colombia si no estamos totalmente orientados, casi que con obsesión, a mejorar las condiciones de vida de la gente en el campo. Porque es que si en el campo sigue la miseria que hay, pues entonces siempre va a haber espacio para el narcotráfico y para que niños campesinos entonces busquen alguna opción de vida y terminan ingenuamente muchas veces reclutados por las FARC, pero también muchas veces en las filas de toda la ilegalidad que hay en este país, el narcotráfico, las bandas criminales. Yo creo que la política de paz de Colombia tiene que entender que el enfrentar militarmente a la guerrilla del ELN, de las FARC, de las bandas criminales, de las autodefensas, es tan importante como una política orientada a darle oportunidades de educación y de trabajo a todo el pueblo colombiano. ¿Por qué crees que Santos abandonó esa política de seguridad democrática? Francamente creo que el presidente Santos, que obviamente leyó el trabajo que habíamos hecho nosotros, entendió que había la posibilidad de llegar a esa negociación que dejamos escritos nosotros en esa política de seguridad diseñada con Álvaro Uribe. Pero entonces él quiso saltarse en el tiempo como las etapas, los procesos. Yo creo que el error del presidente Santos fue haber iniciado prematuramente un proceso donde faltaba todavía arrinconar mucho más a las FARC desde el punto de vista militar y desde el punto de vista judicial. Yo preferiría mucho más miembros de las FARC en las cárceles que miembros de las FARC muertos. Hubiera preferido 1000 veces que hubiera mucha más efectividad en la justicia colombiana. Y la lucha económica contra ese grupo tenía que ser permanente, reducirlo en el ingreso del secuestro. Recordemos, Alfredo, que en el año 2002 había cerca de 3000 secuestros al año, de los cuales se atribuía el 85% a las FARC. Entonces, ¿qué pasa? Esto era una fuente de ingresos para ellos. ¿Qué le pasó al presidente Santos? Que inició prematuramente el proceso, no le puso condiciones, y hoy vemos nosotros a las FARC enriquecidos, como siempre, con la plata del narcotráfico, con la plata de las extorsiones. El país está extorsionado por las FARC y por toda la cantidad de delincuencia y de bandas criminales que hay en este país. Pero por otro lado, hoy las FARC tiene buena parte de los ingresos de la minería ilegal. Esto es totalmente imposible creer que haya una verdadera voluntad de paz cuando uno los ve robusteciéndose desde el punto de vista económico. El presidente Santos quiso, creo yo, que tener la satisfacción personal de firmar ese acuerdo que ha sido tan esquivo siempre a los colombianos y se sentó en una negociación sin condiciones. Yo hubiera puesto condiciones, Alfredo, me hubiera sentado a negociar 2 años después de él y hubiera puesto condiciones. Primera condición, no más reclutamiento de niños. Segunda condición, ningún crimen que ustedes cometan contra la población civil. A partir de ahora va a tener beneficios derivados de esta negociación. Los beneficios que el Estado y la sociedad colombiana les van a dar se refieren a los crímenes cometidos en el pasado, pero no puede ser una negociación la licencia para seguir haciendo atentados terroristas contra la población civil. Tercera condición que hubiera puesto, no más minas en el campo colombiano. Deme los mapas de los campos minados, hagamos el desminado juntos y así le vamos a demostrar al pueblo colombiano que hay realmente una voluntad de terminar este conflicto, porque terminar el conflicto es un asunto ético, es un deber moral que tenemos los colombianos. Te propongo una pequeña pausa. Claro que sí. Continuamos. Pero, Marta Lucía, si se pedían los mapas de las minas, no secuestro, no homicidio. No hablaba no secuestro, dije no más reclutamiento de niños. Bueno, volvamos. Okay. Si se pedía no más reclutamiento de niños, no más minas. Atentados terroristas no más atentados contra la población civil. ¿Para qué la negociación si ya estaba hecha? No, Alfredo, por Dios. La negociación tiene una cantidad de puntos que son muy importantes. Primero, van a ser parte de la política de este país, ¿en qué condiciones? Segundo, van a tener beneficios judiciales por todo lo que hicieron en el pasado. ¿Qué tipo de beneficios? ¿Cómo lograr hacer compatible la justicia con el darle algunos beneficios que justifiquen realmente que se reincorporen a la sociedad civil?
Tercero, el tema económico, la plata del narcotráfico. Van entonces a entregar los recursos provenientes del narcotráfico, van a ayudar al Estado colombiano a desmontar esta máquina de horror que ha sido el narcotráfico para Colombia, con lo cual se han alimentado no solo a las FARC, sino a las autodefensas y han sembrado tanto dolor en Colombia. Cuarto, ¿cómo van a entregar las armas? ¿Cómo logramos que entreguen las armas y no haya el riesgo entonces el día de mañana de que los liquiden a ellos y los aniquilen como pasó con la UP? Es que uno no puede venir a echarle el cuento al país que quiere hacer la paz cuando lo humanitario, lo esencial, lo que tiene que ver con los niños, lo que tiene que ver con la población civil, lo que tiene que ver con los campesinos, que son realmente los más débiles en todo esto, eso no están dispuestos a ponerlo de entrada como una demostración de buena voluntad, que es lo que yo creo que el pueblo colombiano hubiera aplaudido. Pero ya que tocaste el tema de la UP, ¿cómo harías tú para impedir otra masacre de ese mismo estilo por la misma causa? Yo creo que cuando estamos hablando realmente de terminar el conflicto, esto supone una verdadera voluntad política y un gran compromiso del Estado y de sus instituciones por cuidar a quienes se desmovilicen y por lograr también que ellos cumplan con sus compromisos de mantenerse al margen de cualquier actividad ilegal que signifique una amenaza para la vida de los colombianos o que signifique el quebrantamiento del respeto a todo lo que es el Estado de Derecho y a lo que debe ser el imperio de la ley. Creo que, por ejemplo, lo que hay que pensar acá en Colombia es cómo tener un sistema que realmente nos permita que cada persona que se desmoviliza esté permanentemente, personalmente presentándose a las autoridades con determinada periodicidad, que haya una verificación por parte de la Fiscalía y de las fuerzas militares o de policía, que haya la garantía de que realmente se reinsertan a esta sociedad. Y por eso cuando yo diseñé ese programa de desmovilización que se llamaba Bienvenido a Casa, lo que buscábamos era darles a ellos de verdad lo que significaba estar en su casa, reunirse con su familia. Muchos de los que vienen de la guerrilla hace años no están con su familia, están con quienes convivieron durante sus años de permanencia en las FARC. Reunirse con su familia era importante, darle la posibilidad que se prepararan en algo, y les abrimos muchos cupos en el SENA, y en eso el propio presidente Uribe estuvo muy encima de cómo darle la oportunidad. La mayoría son campesinos que quieren tierra. Claro, y entonces a esos campesinos lo que hay es que dar, pero es que Alfredo, que no la sueltan. Pero sabes una cosa que yo creo que es que el tema de la tierra no es cierto que sea lo que soluciona el conflicto en Colombia. El campesino por encima de todo lo que necesita es trabajar. Uno sí tiene que pensar en este país, por ejemplo, en un sistema... en su tierra. Claro, pero uno tiene que pensar quieren acá en un sistema de producción cooperativa. Uno tiene que pensar en la posibilidad de que haya un grupo de campesinos que tengan la propiedad de extensiones importantes de tierra, pero que entre todos tengan esa extensión. ¿Por qué, Alfredo? Porque es que hay que reconocer las realidades de la globalización. Hoy necesitamos campesinos que sean productivos, que sean competitivos, pero que puedan tener cultivos. Son productivos, son altamente productivos. No. Hay casos en donde es imposible ser productivo porque no hay economías de escala, porque cuando hacen una producción de un minifundio, desafortunadamente no tienen ni cómo ser capaces de negociar bien la adquisición de los insumos, ni pueden desarrollar ellos solitos todas las obras físicas que se necesitan en el campo, como los distritos de riego, como buenas centrales de acopio. Todo esto es más fácil cuando se está trabajando para un grupo o para un área donde haya realmente muchos cultivos y no cuando son cultivos así salteaditos. Entonces uno tiene que apoyar. No, pero claro, pero es que lo que yo te estoy diciendo a ti es que fíjate que el café, ¿qué hace? De todas maneras hay unas asociaciones que apoyan obviamente esa producción cafetera y que promueven esas economías de escala, y que todo ese cultivo del café en ladera, en todo caso en muchos lugares de Colombia, se hace a través de esas asociaciones de caficultores que pueden salir juntos, conseguir los insumos a través de la federación, cuando la federación de verdad estaba preocupada por los pequeños cafeteros. Ahora vemos que esto es otra cosa distinta. Entonces yo sí creo que el tema de la tierra es un tema que no puede seguir siendo la justificación para que de verdad no haya una solución a la situación del campo. Siguen peleando por la tierra. Claro, y seguramente... El paro agrario te hablaba de eso. No, el paro agrario hablaba de otra cosa mucho más importante. Hablaban de las zonas de reserva pero campesina. Por Dios, el tema de las zonas de reserva... en La Habana. Pero es que esa es la otra cosa que yo sí quiero distinguir. El discurso de las FARC es el de las FARC. Muchas veces son pretextos para justificar su acción armada, queriendo tomarse
el poder en Colombia. El discurso de la necesidad de los campesinos, que es la que oímos los colombianos en agosto del año pasado y la que venimos oyendo muchos de nosotros como yo hace años, porque nos hemos preocupado por entender lo que le pasa al campesino, son dos discursos distintos. El del campesino de verdad es cómo poder vivir en condiciones decentes, en condiciones dignas de lo que produce su trabajo en la tierra propia preferiblemente, o en la tierra ajena, porque muchos de ellos tienen obviamente tierras que arriendan y demás. Cómo lograr una vida digna, cómo tener unas condiciones de seguridad social en el campo, cómo poder conseguir insumos a precios baratos, cómo romper toda esta cantidad de monopolios que hay aquí o de oligopolios, donde al más pobre le cobran más duro, y entonces uno ve realmente que en eso es que se justifica una intervención eficaz e inmediata del Estado colombiano. Tú que eres experta en comercio exterior, ¿cómo vas a hacer con los TLC y la cuestión agraria? Alfredo, Colombia hace parte hoy de una globalización que está allí y que nosotros no podemos cambiar. Yo hubiera hecho unos acuerdos de libre comercio con algunos elementos distintos en algunos casos, pero por encima de todo hubiera hecho una verdadera política agrícola y una verdadera política industrial. Y si uno tiene políticas de Estado para que crezca el campo colombiano y las manufacturas en Colombia, podríamos tener una tasa de crecimiento como la de Perú, por ejemplo, pero es que aquí nos hemos ido acostumbrando a la mediocridad, nos aplaudimos a nosotros mismos, estamos ensimismados, mirando para adentro y diciendo cómo lo hacemos de bien. Lo hacemos muy bien porque es que crecemos más que Estados Unidos el año antepasado, que creció al 1% o menos. Entonces ahora dice, pero resulta que es que uno tiene que mirar más arriba, los que van más rápido, los que tienen mejor desempeño. Lo que yo habría hecho era una política agrícola y una política industrial que nos permitiera crecer al 7 o al 7,5. Es que Colombia creció al 6% en el año 2008 y en el año 2010 y 2011 tenía una tasa de crecimiento importante, pero venimos bajando, estamos en el 4%, nos aplaudimos. Yo digo, no, eso no es suficiente. Yo quiero para Colombia una tasa de crecimiento del 7, del 7,5%. Quiero que en este país haya pleno empleo. Pleno empleo es llegar el desempleo a una tasa del 5%, es generar puestos nuevos de trabajo, pero trabajos de buena calidad, donde la gente tenga sus prestaciones, donde tenga condiciones dignas de vida. Suspendamos otra vez, un momentico.